Bueno, vamos a empezar la sesión sexta. Ya vamos de bajada. Quién sabe por qué, pero se me ha hecho como que muy rápido, ¿no? Y ya, son seis. Seis. Y antes de empezar directamente con el tema que tenemos programado para hoy, que es el de guerra, contrabando, comercio e industrias. Ya sé que suena como a corrido de Camelia la Tejana, ¿no? Contrabando y traición, algo así. Es, de hecho, el título fue puesto con toda la intención, ¿no? Y es un periodo que hemos como marcado en un arco de tiempo básico, ¿no? Básico, ya saben, con los saltos que de pronto damos siempre, ¿no? Aproximadamente de 1821 a 1890. 2 días, 3 horas más, 2 días, 3 horas menos, ¿no? Pero ya saben. Y nada más antes de entrar directamente en materia, quisiera comentar, que no se me olviden los que se están conectando, quisiera rápidamente comentar brevemente cómo, si vemos el desarrollo de las sesiones, es claro que conforme nos acercamos más al presente, las cosas se complican, ¿no? O sea, es en el sentido de hay muchos más datos, mucha más información, mucha más bibliografía, más investigaciones, eh, conforme se ve el espacio noreste en el tiempo presente. Hay mucho menos información sobre geología, sobre prehistoria, sobre arqueología, sobre colonia hay mucho, pero ya no es tanta como la que hay, por ejemplo, para el periodo de industrialización. Entonces vamos a ver, de hecho, en las últimas sesiones que tenemos, la de hoy, que básicamente abarcamos parte importante del siglo XIX, y luego una sesión completa que sigue, que es para el régimen de Bernardo Reyes, industrialización, y luego el periodo postrevolucionario. Ahí es un periodo también de menos de 100 años, cuando el periodo anterior, por ejemplo, la colonia, aunque le dedicamos 2 sesiones, pues era un periodo prácticamente de 250 años, casi 300 años. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque tenemos más información y más discusión para el tiempo reciente, ¿no? Por obvias razones. Eso sería como la primera observación, ¿no? Sobre, así como reflexión, una reflexión así general de las sesiones. Y el otro es, quisiera como remarcar que nosotros dijimos al principio, esta perspectiva que tenemos de la historia y la cultura regional, eh, desde una perspectiva antropológica, ¿no? Donde hacemos cortes o hablamos de cosas un poco para reflexionar herencias o continuidades o discontinuidades, y cómo en esta reflexión de pronto podemos decir que cierto periodo, cierto personaje, los afrochichimecas, los judíos o los españoles, o sea, de pronto podemos ejemplificar y remarcar ciertas cosas y estirarnos sobre ciertos ejemplos, pero en realidad el, el, hay muchos elementos de lo que estamos hablando y recorriendo de historia y cultura que, aunque parecen pequeños o vemos de forma muy breve, porque no tenemos suficiente información a veces o no conocemos las investigaciones que hay recientes, a veces hay cosas fuera de foco que son tan importantes o igual de importantes o mayores que las que tradicionalmente estamos acostumbrados de ver en los museos, en, las, en los eventos de reflexión sobre la historia de la ciudad, en las conmemoraciones. Digo esto porque el siglo XIX es otro de esos periodos de salto, ¿no? Donde se amalgaman muchas cosas. Si ustedes recuerdan un poco vamos a ver los que faltan. Si ustedes recuerdan un poco el recorrido de las sesiones anteriores, pasamos de la prehistoria, un tiempo de miles de años de caza y recolección, pesca, caza y recolección, a un periodo en donde llega la agricultura, la ganadería, la vida sedentaria, ¿sí? Y entonces se dan dos grandes cruces de civilización, ¿no? El mundo prehistórico, primitivo, que sería el más lejano, y luego el mundo cristiano, europeo, mesoamericano, sedentario,
y de pronto se da este cruce y amalgama colonial y se empieza a conformar lo que somos, o una raíz importante de lo que somos en el espacio noreste. Bueno, este periodo en el que vamos a abordar la sesión de hoy es otro de esos momentos importantes en donde a la suma de lo anterior, ¿sí? A todas esas costumbres, gente, materiales, objetos, creencias, se genera como una especie de amalgama y llegan cosas nuevas en un periodo de tiempo muy corto, cosas nuevas importantes, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? de cambio, de, de cambio acelerado en el siglo XIX, lo primero que nosotros queremos remarcar es un punto que hemos denominado la transición territorial del poder, ¿no? Es durante la época colonial, la, el centro de gravedad del poder y de la cultura en el noreste era Saltillo, ¿no? Saltillo, que tuvo un peso muy importante de población tlaxcalteca y por parte de españoles, capitanes vascos, era el centro de distribución y nodo de comunicación con la Ciudad de México. Esta importancia de Saltillo comercial, porque también la feria de Saltillo era la feria de la región en la época colonial, esta importancia de Saltillo como centro del poder económico, cultural y social en el noreste va a desaparecer y el relevo va a pasar a Monterrey, ¿no? Es decir, 80 años antes aproximadamente de que Monterrey se industrialice y se convierta en una potencia regional y nacional, el, el poder estaba en Saltillo. Y entonces voy a marcar algunos puntos para con estos puntos que permiten el ensayo de la transición del poder económico y político y cultural de Saltillo a Monterrey, eh, pasar ya a la parte de la guerra y la parte del comercio. Y aquí también remarco que en este momento en el que nos estamos situando alrededor de 1820, cuando Monterrey ya 1821, al hacerse el corte de independencia, en los años siguientes Monterrey va a empezar a ganar fuerza, ¿sí? Y va a tener un papel importante para el destino de la zona. Y, y aquí yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí les platicaría, por ejemplo, hay gente en la frontera de Coahuila en 1828, 1830, 1828, por ejemplo, eh, que cuando quiere mandar a sus hijos a estudiar más allá del pueblo, por ejemplo, un pueblo de Coahuila, en el norte de Coahuila, que quiere que sus hijos tengan acceso a una educación o una forma de vida diferente, ya no mandan a sus hijos a Saltillo, tampoco los mandan a ciudades tejanas, como sería ya para alrededor de 1830. Monterrey es visto como una pequeña ciudad, un pueblo ciudad, que tiene una infraestructura educativa, por ejemplo, ya importante, importante en relación al conjunto del territorio, ¿no? Entonces, este desplazamiento de Saltillo por Monterrey como centro urbano regional tiene que ver mucho con la relación que empieza a establecer Monterrey con los puertos vamos a ver qué nos falta, los puertos de Tampico y Matamoros. Los puertos de Tampico y Matamoros en la época colonial, o sea, hasta 1820, estuvieron muy inactivos o bloqueados. O sea, sí había actividad, o sea, sabemos que había un comercio, muchas veces de contrabando de pieles, aguardiente, cuero, vidrio. O sea, había objetos que entraban y salían al territorio noreste por la llanura costera del Golfo, por Tampico y Matamoros, pero no era un comercio reconocido por la corona española. Aquí el punto es que había contacto con Monterrey desde finales de la independencia y ese contacto se acentuó porque al independizarse México de España, se pierde el monopolio que existía para comerciar de México hacia el exterior y viceversa,
que tenía Veracruz, ¿no? El puerto de Veracruz era el puerto principal de entrada de mercancías extranjeras a México, entonces entraba por Veracruz, pasaba a la Ciudad de México y luego se redistribuía el resto del territorio, incluidos nuestros territorios en el noreste. Pero después de la independencia, empiezan a tener más actividad y, y presencia de algunos comerciantes o arrieros de Monterrey, y entonces es el primer ensayo de este control que prácticamente va a tener después Monterrey sobre estos puertos, ¿no? Es decir, hay por ahí un chiste de hasta contemporáneo, ¿no? Que dicen que el puerto de Tampico y de Matamoros, Tampico, que es más importante, podrían considerarse puertos de Monterrey, aunque estén en Tamaulipas, ¿no? O sea, este primer ensayo de control de los puertos se da poco después de la independencia y es importantísimo, ¿no? Porque a veces siempre se acentúa la cuestión de la guerra con Estados Unidos y la situación fronteriza de Monterrey después de 1848, pero unas décadas antes ya hay un ensayo y un contacto muy fuerte de algunas gentes de Monterrey con los puertos de Tampico y Matamoros, ¿no? Entonces, eso es importante remarcarlo, ¿no? El otro punto, el otro punto relacionado con esta transición del poder de la zona noreste hacia Monterrey, eh, lo ejemplificaría un poco yo les mandé un libro, por ejemplo, uno de los libros que les mandé en PDF es una crónica de Texas, o también conocido como Diario de Viajes de la Comisión del Límite. Después de 1821, con el proceso de independencia, es decir, despegados formal y políticamente de España, ¿no? Todos los territorios latinoamericanos, incluido el nuestro, van a empezar como a reflexionar y a reflexionar, explorar y documentar sus espacios regionales, ¿no? Es decir, el lugar y el sitio donde nos toca vivir, ¿no? Y en el caso nuestro no es la excepción. Por ejemplo, esta crónica de Texas es una expedición que se manda a la Ciudad de México en 1828, pero aunque es mandada desde la Ciudad de México, eh, tiene especial, tiene especial preocupación por recorrer y documentar la frontera norte, ¿no? La frontera noreste. Es decir, en este periodo de post-independencia, cuando Monterrey empieza a ser una capital o empieza a hacer sus ensayos de capital regional del noreste, se empieza a reflexionar o a hacer como una ciencia y conciencia del territorio, ¿no? El, esta comisión, por ejemplo, pasa por Monterrey y es muy interesante cuando uno lee los fragmentos, digo, escriben también parte de San Luis Potosí, Tamaulipas y Texas, pero hay un ensayo ahí de documentar qué se hace en Monterrey, qué tipo de materiales existen, cómo vive la gente, cuáles son las condiciones climáticas, Monterrey y la parte norte del estado sobre todo. Es decir, como hay nuevos territorios producto de la independencia, se intenta hacer como una reflexión y una documentación de esos territorios para tener un mejor control de ellos y configurar pues las nuevas sociedades que se están gestando en este momento, ¿no? Las sociedades decimonónicas o del periodo post-independiente, ¿no? Ese sería un ejemplo, ese texto que les mandé en PDF del diario de viajes de la Comisión de Límites. Pero, por ejemplo, marcaría otro ejemplo de esta importancia del territorio y la reflexión del territorio. El, sobre Monterrey hay varios mapas y planos del siglo XVIII. Es decir, si hay una representación gráfica del espacio de la ciudad del siglo XVIII, hay un par de ellas, donde se trazan las calles, las habitaciones, las principales edificaciones, las fuentes de agua, pero eso es de Monterrey. Sabemos que hay otros mapas por ahí pequeños sobre Villa de Santiago, sobre Linares, pero sobre el estado de Nuevo León, que es una parte importante del noreste junto con Tamaulipas y Coahuila, el primer ensayo de mapa se da entre 1850 y 1854. También lo menciono esto porque es parte de al Monterrey ir creciendo y por lo menos convertirse en una pequeña ciudad más importante que Saltillo y luego convertirse en epicentro del noreste, va a tener una preocupación sus políticos, ¿no? Sus gobernantes, sus militares, por mapear el territorio, ¿no? Para ver qué hay
y cómo se utiliza, ¿no? Hay un encargo de un mapa en 1850 que no se termina, queda mal el que se lo encargaron, es una persona que se llama Ricardo Nigra de San Martín, y luego también, aunque no lo termina, en 1854 se hace ya un mapa en forma, ¿no? Es decir, la ciudad creciendo, consolidándose, aumentando su importancia, hace una especie como de reflexión territorial para situar sus márgenes, ¿no? Eso sería la primera parte del, que yo quiero remarcar de este siglo, ¿no? Siglo XIX. Pero la otra parte que es mucho más importante, o sea, más allá de que la ciudad se empieza a convertir como en un centro educativo, un centro social, empieza a surgir, empieza a haber prensa, empieza a crecer un poco la trama urbana básica que tiene. Otra cosa importantísima del periodo va a ser y la más importante va a ser definitivamente la transición económica y productiva. Es decir, este periodo de la mitad del siglo XIX va a dar otro de los saltos cuantitativos y cualitativos de la ciudad y la va a posicionar en capital del noreste y prácticamente del norte de México, ¿no? En términos de importancia económica, política y militar, ¿no? Y esta transición de Monterrey como capital económica y productiva tiene varios puntos que son los que yo tengo como mapeados y que me gustaría como compartir con ustedes, ¿no? Y que en realidad pues son síntesis de algunos trabajos que ya existen y aproximaciones a la realidad del periodo, ¿no? El primero, que ya mencioné un poco para la época colonial, pero siempre lo quiero remarcar porque se deja de lado, o sea, regularmente se habla del crecimiento y consolidación de Monterrey a finales del siglo XIX como potencia industrial, hablando de la industrialización de 5 o 6 grandes compañías, pero yo remarco mucho, creo que es importante tomarlo en cuenta, de que esta transición económica de Monterrey primero tiene un antecedente importante que tenemos que considerar en función de la producción artesanal que había en la zona, ¿no? Ya lo vimos en la cuestión de la época colonial. Durante 2 siglos y medio prácticamente el territorio noreste, Nuevo León y Coahuila y Tamaulipas, se especializaron en la producción. Había muchos obrajes o pequeños obrajes, talleres artesanales que se capacitaron en la transformación de materiales y en la producción de objetos básicamente para el autoconsumo o para un mercado local. Es decir, dada la lejanía que teníamos con el puerto de Veracruz o con la Ciudad de México, ¿no? Muchas cosas se fabricaban acá. Entonces había una capacidad instalada de transformación de materiales naturales, ¿no? Desde madera, ixtle, piel, o sea, toda la cuestión de talabartería, herrerías. Entonces había una capacidad instalada de producción artesanal que de alguna manera es importante cuando se da el salto comercial y el salto industrial, ¿no? Y aquí pues nada más recordaríamos que dentro de estos productos que se hacían en gran escala en nuestro territorio, algunos de los más documentados o incluso tabulados, se producía mucho mezcal, se producía mucho aguardiente de caña, mucho piloncillo, ¿no? Había muchas talabarterías, muchos objetos de cuero, ¿no? Repuestos de madera, velas, sacos y textiles, ¿no? O sea, había mucho textil, ¿no? Entonces hay una experiencia acumulada que le da y eso es importante porque nuestra economía en este periodo de 1850, 1750, 1850, 1850, o sea, este periodo de transición de la independencia, este, va a preparar una nueva vocación de la zona. Nuestra zona, si recordamos a grandes rasgos, las características básicas de la producción económica en la colonia, una fuente importante de la vida económica era la ganadería menor y minería, pero ganadería menor y cultivo de caña. O sea, era básicamente una producción agropecuaria, ¿no? Y este tipo de producción agropecuaria es algo que se sostuvo durante muchas décadas, incluso ya muy entrado el siglo XX, en muchas regiones de América. Es decir, el- la división del trabajo internacional que de alguna manera todos hemos visto en historia general, ¿no? Era
como especializar a las regiones en monocultivos o en monoproductos, ¿no? Es decir, que una zona de Colombia se especializara de pronto en producción de café, otras en producción de nequén. Es decir, hubo muchas regiones de América que se anclaron en la producción de una sola cosa, ¿no? En el caso de Monterrey y el noreste, hay que tomar en cuenta que ocurrió un proceso como inverso, ¿no? Es decir, o por ejemplo, si pensamos en Argentina, hubo muchas regiones de Argentina que se especializaron desde la primera mitad del siglo XIX, ¿no? El mismo periodo que estamos abordando, en la producción de carne, en ganado vacuno, tanto para el mercado nacional como para la exportación hacia Europa o hacia Estados Unidos. Es decir, hubo una tendencia a que las distintas regiones de América se especializaran en ciertos productos agropecuarios, animales o agrícolas para surtir necesidades del mercado internacional. Y acá en el noreste es interesante reflexionar cómo parece que hay un proceso inverso, ¿no? Es decir, si uno ve, por ejemplo, las descripciones de entre 1820 y 1850, hay un libro que se llama Sin Novedad Monterrey 1938, o el mismo diario de viajes de la Comisión de Límites. De pronto pareciera que en ese periodo del 1800 al 1850 parece que no pasa nada en la región. O sea, es, si uno va a la Pesquería Chica o a Salinas Victoria o las descripciones que tenemos, se habla de que hay talleres artesanales, que hay alguna producción de Ixtle, pero de pronto parece que la región está ensimismada en una producción de autoconsumo básica y no está especializándose con algún tipo de producto para la exportación al mercado mundial, que era la tendencia, ¿no? O sea, de pronto parece que hay como un impasse, pareciera que no ocurre nada, pero en realidad está ocurriendo todo, ¿no? Es decir, se está fermentando y se está preparando para el salto comercial por una serie de factores ahí coyunturales, ¿no? Entonces, aquí dejamos de, es decir, ya no entran en gran escala en el siglo XIX los grandes rebaños de ganado menor, los cientos de miles de cabezas de ganado no entran, o sea, ese tipo de producción se pierde, y entonces hay un momento que parece que no ocurre nada, pero con la guerra, después de la guerra con Estados Unidos, se va a dar un salto en gran escala a nivel productivo, ¿no? Pero bueno, antes de hablar más bien, antes de hablar de este comercio, ¿no? Que se genera después de la guerra con Estados Unidos, vamos a hablar de la guerra en sí, que de hecho ya hicimos anteriormente algunos como guiños en algunas de las sesiones previas de la importancia de la guerra para la economía y para la vida cotidiana, y que es parte de una cultura, ¿no? De nuestra zona, ¿no? Es para todo el norte, ¿no? Pero nuestra zona en este periodo es muy visible. Para empezar, recordaríamos que, lo mencionamos en un par de veces así brevemente, de que durante toda la época colonial, eh, nuestra zona fue una zona de guerra. Es decir, había una milicia popular y toda la población eran grupos de autodefensa, ¿no? Entonces, esa experiencia de siglos de gente armada, autosubsistente y no sé, vamos a ver más aquí. Bueno, ahí disculpen porque estoy en tierra extranjera y de pronto aquí hay aparatos raros que no conozco. Pero bueno, ya. Esa importancia de la guerra, de alguna manera, queda impregnada en la cultura y en la forma de ser del norteño. Es decir, hay una experiencia y capacidad de montados y armados y en movimiento, ¿no? Y de defensa del terruño, ¿no? Ese sería, como remarcar, aunque lo habíamos mencionado. Pero la otra es la misma dinámica de guerra contra el indio especializa a la población en habilidades de tiro, rastreo, trabajo en grupo colectivo cuando es necesario para hacer frente. Hay muchos documentos y libros, hay varios libros que hablan de este capítulo de cómo Monterrey no hubiera podido convertirse en la capital comercial en la que se va a convertir a finales del siglo XIX y en la misma capital industrial que va a ser a finales del siglo XIX, y lo dicen casi textualmente, si no se extermina primero al indio, ¿no? Es decir, se tuvo que librar una guerra de décadas contra el indio, eh, y esto formó también a la gente, y ahorita vamos a ver cómo se va encadenando con la vida nacional, de hecho, ¿no? Y ese es un proceso
La lucha de guerra contra el indio es un proceso que se repite en otras zonas. Se repite, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, se repite en Australia. Es decir, hay grandes espacios, la Pampa Argentina, por ejemplo, las praderas norteamericanas. Hay grandes espacios de territorio donde la guerra contra el nómada, en este mismo periodo en el que estamos abordando nosotros Monterrey, el siglo XIX, se va a convertir como en una guerra estratégica para poder pacificar los caminos y las redes comerciales puedan fluir para la integración del capitalismo, ¿no? Entonces, esto también formó, enfatizo mucho esto de la guerra contra el indio, porque, y luego los líderes de la guerra en, en la época de Reforma, el ejército del noreste, ¿no? El ejército del norte o del noreste, que fue el principal grupo armado que luchó contra la invasión francesa, ¿no? Y que apoyó la causa liberal. O sea, las principales columnas y combatientes que le dieron triunfo a la causa liberal de Juárez y que expulsaron a los franceses fueron nuestras tropas, eran las tropas del noreste. O sea, eso está muy documentado. Y el, esta, esta, esta capacidad de tener cuerpos móviles armados y capacitados como ejércitos de milicia popular regular tenía que ver con esta experiencia acumulada de lucha, ¿no? Y entonces eso es importante remarcarlo, ¿no? La misma, la misma lucha contra, que es el otro factor importante de guerra, ¿no? A remarcar es la lucha contra los norteamericanos que se perdió, o sea, no había capacidad para enfrentarlos, ¿no? Sirvió de ensayo también eh, para que esta tropa que después en 1850, en 1860, va a hacer frente a las tropas conservadoras y va a hacer frente a las... Hacia, a ver, vamos a hacer una pausa de 20 segundos por unas chicas invasoras que llegaron aquí, pero bueno. El, el, esta capacidad guerrera, en la guerra contra Estados Unidos de 1846, 1848, aunque fue una guerra que perdimos, en realidad perdimos, pero para ganar. En el caso del noreste, haber perdido la guerra con Estados Unidos y esta pérdida del territorio, bueno, yo siempre me río un poco ahí, van a disculpar los mexicanos de Hueso Colorado, pero esa pérdida del territorio que nunca nos perteneció, o sea, según nos pertenecía, pero no había muchas poblaciones, esa pérdida del territorio benefició a los regiomontanos, ¿no? A los norestinos. ¿Por qué? Porque al quedar la frontera en el límite en el que está hoy, ¿sí? Posicionó a Monterrey, es chistoso, ¿no? Como una ciudad de frontera que no está en la frontera. Es decir, sin estar específicamente en línea fronteriza, se va a convertir como en la capital del embudo de la mercancía del norte, ¿sí? Eh, Eso está muy claro y está muy documentado. Si antes, durante casi 300 años, el puerto de entrada de mercancías fue Veracruz, para 1850 y 1860, el puerto principal de entrada de mercancías de México es Monterrey. Pues como Estados Unidos ya tiene consolidado su base de desarrollo capitalista, ¿no? Ya no entran tantas cosas por Europa, como digo, de Europa por Veracruz, como entraron en la época de la independencia, ¿no? Y se empieza a inclinar la balanza. Entran muchas más cosas por el norte, lo que quieran, ¿no? Textiles, herramientas, armas, el, productos en general, ¿no? Entonces Monterrey, después de la guerra con Estados Unidos, el, es beneficiado, ¿no? Es beneficiado. Aquí nada más quisiera comentar un par de cosas que me parecen como interesantes. Digo, hay muchas, ¿no? De hecho, aquí hay un compañero que pertenece al grupo de la batalla de Monterrey. Yo creo que no creo, en la segunda parte nos podrá ilustrar y precisar algunas cosas. El, esta guerra con Estados Unidos a mí me llama la atención por varias cosas. Primero, una que es esta cuestión
De hecho, les mandé un texto que es una biografía de un personaje que se llama Refugio Martínez Elizondo, y hay un capítulo ahí sobre la población irlandesa en el noreste, ¿no? En Nuevo León. Este capítulo del Batallón San Patricio, que son desertores del ejército norteamericano, que se suman a la defensa de Monterrey y a la defensa de varias ciudades. Es decir, era un cuerpo irlandés que pertenecía al ejército norteamericano, pero desertan en grupo y se suman a la causa mexicana por simpatía por una parte la cuestión católica, pero también esta cuestión de la injusticia. Ellos veían esta invasión de Estados Unidos a México como una especie de analogía de la invasión de Inglaterra a Irlanda, ¿no? Entonces ahí hubo como una... Pero otra cosa, un dato curioso que me parece interesante es un compañero que trabaja, es especialista en guerra en el noreste, me decía, Luis García, me decía que, por ejemplo, cuando está la guerra con Estados Unidos, mandan pedir para la defensa de Monterrey ayuda a todos los municipios, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de Linares, está el inventario del, no sé cuántas, no recuerdo cuántas personas envía Linares a la defensa de Monterrey, y todos los municipios hicieron como un inventario de cuántas personas mandaban y los materiales, qué tipo de materiales de guerra tenían. Y los de Linares, me da risa porque decía el compañero, en el inventario aparecen, llevan 2 o 3 rifles ahí, todos viejos, y luego incluso llevan carcajes y flechas, ¿no? Es decir, estamos en 1846, pero están los tiempos mezclados, ¿no? O sea, hay una invasión norteamericana, ¿sí? O sea, el tablero internacional se está moviendo, ya no es contra Inglaterra ni contra España, pero a nivel local está la tropa con todas estas mezclas de tiempos, ¿no? Eso lo quería comentar. Esta pérdida del territorio que está en el sur de Estados Unidos por parte de México dio muchas ventajas a la zona noreste, ¿no? Una, la más visible, hay muchas, pero es muy visible porque está documentada, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, permitió de pronto que algunos bienes de consumo, ¿no? Herramientas, o ropa, o repuestos, que ni siquiera se fabricaban en México o se fabricaban más caros y con defectos en México, de pronto llegaran por el norte, ¿no? El caso más significativo para esta historia que estamos como contando, ¿no? De la importancia de la guerra y la importancia de ser una ciudad fronteriza en la nueva coyuntura para Monterrey como capital del noreste, es el uso de armas, ¿no? O sea, es decir, todos concuerdan, por ejemplo, de que cuando los militares de Nuevo León, o sea, el general Escobedo, Ignacio Zaragoza, Juan Suazua, ¿no? Jerónimo Treviño, Vidaurri, o sea, sí eran buenos militares, eran muy buenos caudillos, tenían un espíritu de cuerpo con su gente, tenían capacidad de convocarlo, la tenían, ¿no? De hecho, Nuevo León estaba dividido alrededor de 1850, ese dato me llamó mucho la atención, estaba dividido en cantones militares, o sea, sí estaba la estructura de municipios, pero en la década de 1850 había, así se les llamaba, eran cantones militares, entonces creo que eran 8, o sea, había 4 o 5 municipios y eran un cantón. Entonces, ante necesidad de convocar a la tropa, nada más se avisaba a los cantones y de 4 municipios se convocaban en uno y los salían para Monterrey o para San Luis o para Zacatecas. Es decir, había una estructura militar ya profesional de primer nivel, que es muy interesante porque ni es un ejército en forma, o sea, no es el ejército federal, ¿sí? Pero tampoco ya es una milicia popular. Un compañero dice con mala sangre que eran como los Zetas, ¿no? O sea, es una especie de cuerpo paramilitar, ¿no? ¿Sí? O es un antecedente de la división del norte villista, ¿no? Es decir, Villa es general de un ejército irregular, ¿no? Entonces acá funciona igual, es decir, los caudillos de la zona, por una parte, empiezan a tener dinero producto del comercio legal e ilegal con Estados Unidos, ¿no? Y luego, en el caso, decía yo, tienen un entrenamiento Se militar. está viciando un poco el sonido, Cristóbal. A ver, sí, vamos a ver. Sí, bueno, voy a seguir y me dicen. Y se está viciando un poco el ¿Se oye sonido como repetido? y Como se congeló eco. la imagen. Ok, a ver, vamos a ver. Como que se corta, como que se corta, como que se corta.
A ver, vamos a ver. A ver, allí, ¿se escucha? Bueno, ¿Mejor? mejor. Sí, se escucha mejor. Tenía rato así, o a lo mejor vamos a subirle un poco. No, en el último momento. Ok, te agradezco, ¿eh? Si no, Sí, sí, no, no, no. para acercarme al árbol Wi-Fi, porque a lo mejor aquí la señal es, sigo estando, como no estoy en casa aquí, todavía no, estamos con unos amigos en Veracruz, entonces como quiera ahí de pronto sí lo corregimos, ¿no? Pero bueno, les comentaba, en el caso de las armas es muy visible. Los norteños, la gente del noreste, son los primeros en recibir, por ejemplo, cierto tipo de rifle de repetición, ¿sí? Y entonces, a la capacidad organizativa militar que existía, se suman capacidades tecnológicas. Y bueno, para nadie es un, es un misterio, ¿no? Que esta cuestión de, por ejemplo, en 1867, cuando se derrota la intervención francesa en Querétaro, la tropa de élite, los comandos que toman la guarnición, no es gente de Nuevo León y Tamaulipas, con rifles de última generación, ¿no? ¿Se sigue escuchando mal? Vuelve a ver, y vuelve a haber un poquito de interferencia, como que Se corta. se oye entrecortado. A ver, vamos a ver. Y se entrecorta un poco el mensaje, por lo tanto no se hilvana bien el sentido de lo que se dice. A ver, todos escuchan igual esta cuestión de la interferencia para hacer un movimiento, ¿sí? Ok. A ver, entonces vamos a hacer una. Sí, sí, sí. Se corta la transmisión. Sí, se entrecorta. Ok. Bueno, déjenme entonces voy a hacer un movimiento para ver si se escucha mejor. Denme 3 minutos. Aprovecho para saludar a Elda Martínez y agradecerte mucho todos los tips de viaje para Cerralbo. Fue una visita muy agradable, muy bonita. Ay, qué padre. Conocimos a Mike, nos trató como si fuésemos amigos de toda la vida. Y mi hija estuvo muy feliz en ese lugar. Me dijo que hasta le cantó a María Elena, a la profe, que le cantó una canción, que canta muy bonito. Sí, bueno, eso fue un día anterior. Ah, ok. Con otros amigos sí, el viaje que yo hice fue el sábado con mi hija Mónica. Y luego nos recomendó ir al Parque Benavides, porque el Parque del Sabinal estaba cerrado. Pero muchas gracias, Elda, de veras, muchas gracias por tu recomendación y luego ya regresaremos otra vez a cerrarlo. Sí, no, hombre, para mí es un gusto. Y hay mucho más que ir a comer. Nada más que hay que pasarse todo el día ahí para poder taquear en la noche también. Sí, sí, sí. Qué padre, qué bueno que fueron. Le dije a Mike que esa fue la primera vez, pero no, seguramente no va a ser la última. Entonces, estamos muy contentos. Y ¿Había agua en Benavides o no? no había, estaba seco. Sí. Sí. Hace 3 semanas todavía estaba bajando el agua y se ve divino cuando hay agua. Y no. Tuvimos sesión de fotos y no, todo muy padre. Por cierto, qué lamentable, ¿no? El derrumbe ¿Sí? de la Casa de las Cubeñas ahí en Cerralbo. Sí, fue ese día que lo pusieron, no, fue un día antes de que ustedes lo pusieron. Yo no sabía que había habido gente que afectada, porque nos mandaron las fotos y hasta que estábamos en una junta, dijo el presidente del consejo, hay un consejo de las 54 y somos un montón de empresarios. Y él fue el que dijo de que no, es que hubo 2 personas fallecidas, 2 adultos mayores de Ramones. Sí, muy triste. Sí, muy triste. Lamentable. Sí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el gobierno del estado no los pela. Era lo que estaba diciendo también la primera dama de Agualeguas,
Dice, pues es que uno va y les pide al gobierno del estado que mande gente porque están protegidos. Dice, uno no puede hacer nada porque es delito, casi creo que si los tocas, aparte que tienen dueño. Vamos a, Y pues nunca te pelan y en eso terminan, en ese tipo de... vamos a hacer una prueba. A ver, ya hicimos una limpia acá de señal electrónica. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, creo que la limpia más o menos funcionó. Sí, gracias. Esperemos que no se atore otra vez. Es que luego acá, en esta zona de Veracruz, hay muchos espíritus acá y de repente se corta la señal, ¿no? Bueno, esperemos que ya no haya interrupción. Les comentaba esto de que la parte más visible de estas capacidades que va a dar la frontera y que van a incidir en el comercio y en el poder de la zona es esta cuestión del uso de armas, ¿no? Es las tropas y la gente del noreste, sí de por sí, eran rancheros impuestos a vivir en el monte, podían durar varios días con raciones cortas. Hay muchas descripciones sobre esto, ¿no? Es decir, pues era gente de pueblo, no era un ejército profesional, era un ejército formado con la resistencia del trabajo campesino, ¿no? Pero luego vienen estas capacidades tecnológicas de armas de última generación y pues el resultado es visible. O sea, la tropa de esta batalla famosa de Puebla en 1862 al mando es una persona nacida en Coahuila, Texas, pero que estudió aquí en Monterrey. El poder del general Escobedo, ¿no? El general Escobedo, que fue prácticamente el comandante en jefe efectivo de las tropas liberales de Juárez, ¿no? Es decir, este ejército del norte y noreste fue muy importante para consolidar y también fue una fuente de recursos. Es decir, al consolidarse este cuerpo del ejército y la figura más visible del mismo, ¿no? Que como figura política, Santiago Vidaurri, ¿no? O sea, este poder que tiene Vidaurri de caudillo regional con capacidad militar, con capacidad de establecer fronteras, con capacidad de defender los intereses de los comerciantes y los políticos de la zona, van a permitir que Nuevo León pues sea en lo que se va a convertir después con la industrialización, es decir, una potencia regional con dinero, con armas y con figuras políticas de primer nivel, ¿no? Eso es como... Y eso es, como les decía, es un camino que está muy ligado a la cuestión de la guerra, ¿no? De hecho, a mí también me da risa porque es una cosa que me interesa, ¿no? Esta cuestión del indio, ¿no? Ustedes saben qué es lo que investigo. Que en algunas de las batallas, por ejemplo, que pierden en el centro, en Guanajuato, por ejemplo, cuando hacen batallas, campañas en gran nivel, sufren varias derrotas así estrepitosas las tropas y los generales del centro del país se dicen, es que esos norteños salvajes pelean a lo comanche, ¿no? O sea, usan mucho la caballería y disparan sobre caballería y es una lucha que es más como una lucha de guerrillas, ¿no? Más que un enfrentamiento en gran escala, ¿no? Pero bueno, eso va a permitir la consolidación de un poder. Esta capacidad guerrera y militar tecnológica va a permitir la consolidación de un poder regional que luego se va a apuntalar comercialmente con la otra guerra, o sea, la cuestión de la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Vean cómo hemos hablado de varias cuestiones relacionadas con la guerra, pero que inciden en el poder. Eso sí es mucho más conocido. Yo creo que incluso alguien lo mencionó anteriormente. Es de qué manera la guerra de secesión norteamericana beneficia al norte, especialmente al noreste y especialmente a los capitales de Monterrey, ¿no? Aquí iría para atrás, por ejemplo, en este periodo, a partir de 1848 y en adelante, va a haber otra vez una fuerte migración hacia Monterrey y a Nuevo León, tanto de personajes que son extranjeros como de los estados vecinos, ¿no? Es decir, al empezarse a dinamizarse el comercio, que también se dinamiza con la guerra, no solo con la frontera con Estados Unidos, ¿no? La zona vuelve a ser atractiva y empieza a llegar mucha gente, ¿no? Pero bueno, la guerra de secesión norteamericana que
también es a mitad de 1860, 1864, esta guerra del norte industrial norteamericano contra el sur esclavista va a beneficiar a la zona por una cosa así muy sencilla. Bueno, de las muy sencillas que son visibles, porque había otros negocios muy bien documentados en la que participaron los caudillos norteños y que les beneficiaron comercialmente a nuestra zona. Pero la más visible es el tráfico de algodón, ¿no? El principal recurso económico que tenía la Confederación Sureña de Estados Unidos era el cultivo de algodón, que regularmente salía hacia Inglaterra, ¿no? Es decir, la industria textil inglesa era ya muy poderosa, la más importante del mundo en esta época, y surtía de algodón de varias regiones del mundo. Una de ellas era el sur de Estados Unidos. Y lo primero que hizo la Marina Mercante norteamericana del norte fue bloquear los puertos del sur de Estados Unidos, es decir, aparte del enfrentamiento militar entre el norte y el sur, le bloquea los puertos, sobre todo Luisiana, ¿no? En Nueva Orleans, que eran los puertos por donde salía el algodón hacia el mercado internacional. Y entonces, al estar bloqueados los puertos del sur, el algodón se sigue comerciando, pero por el río Bravo. Es decir, se comerció mucho algodón por el río Bravo y luego a Matamoros y Tampico. Entonces, entraba el algodón por territorio fronterizo del noreste y se salía al mercado internacional por Tampico y Matamoros. Y los intermediarios de este comercio eran muchos hombres o los principales hombres de negocios de Monterrey, ¿no? Aquí pondría el mismo Vidaurri, o pondría el ejemplo de un irlandés, ahora se me fue el nombre. Hay traficantes irlandeses, alemanes, ingleses, mexicanos, obviamente en el norte, pero este flujo de mercancías, entonces hay otro beneficio extra, es de tal manera que en la segunda parte del siglo XIX, ¿no? 1850, 1860, 1870, producto sobre todo de haber quedado Monterrey en una situación fronteriza, ¿no? Y como intermediario entre el tráfico entre Estados Unidos y el resto de México, va a haber una gran circulación de capitales, ¿no? Una gran circulación de mercancías, una gran circulación de capitales. Yo les decía, les comento a mis compañeros o así en los cursos, ¿no? En donde abordamos este tema de pues Monterrey se convirtió en la capital del contrabando y traición, ¿no? Es decir, se comerciaba de todo legal e ilegalmente, como hasta la fecha, ¿no? Entonces, esta vocación que tiene la ciudad de zona de paso, ¿no? Zona de bodegas, de tráfico de mercancías legales e ilegales, ahora incluso humanas, no pasa mucho sin indocumentados. O sea, ese tráfico, por ejemplo, de drogas contemporáneo que hay, el tráfico de indocumentados de gente, ¿no? Y de otras cosas que no puedo nombrar, es algo que es parte consubstancial del crecimiento de la ciudad en la segunda parte del siglo XIX. Es decir, la ciudad, hay mucho contrabando que va a alimentar el surgimiento de los bancos, el surgimiento de las casas comerciales, y hay mucho comercio también legal entonces, digamos que es como un gran boom, ¿no? Después de 1850, con un ejército muy profesional, con triunfos nacionales y con caudillos que mueven los hilos y comerciantes muy hábiles, ¿no? Y muy arrojados. Hay muchas. Yo, por ejemplo, tengo unas memorias de dos comerciantes que son de los primeros comerciantes con casas comerciales, unos hermanos de apellido González Treviño. Tienen una memoria de su vida editada. Uno está editada por el TEC y otro por la UNI. Y ahí ellos describen muy bien cómo en 1850 y 1860 todo el tráfico que había de trenes de carretas, de gente entre Monterrey, la frontera, los puertos, Matamoros, y luego hasta Chihuahua, incluso hasta Nuevo México y luego Guanajuato. Es decir, Monterrey se convierte en un nodo de tráfico de mercancías de ida y vuelta, ¿no? Y entonces esto va a generar un excedente de capitales, ¿no? Es un excedente de capitales muy importante que va a explicar lo que va a surgir y que vamos a escribir en la próxima sesión, que es la industria pesada, ¿no? La industria del acero, la cerveza, materiales, ¿no? Ladrillo, por ejemplo. Entonces, esto es importante, ¿no? Es decir, y en este acumulación y crecimiento comercial destacan
especialmente las fábricas precursoras, ¿no? Que la que está documentada y que siempre se refiere es pues la fábrica de hilados y tejidos de La Leona, ¿no? Que es conocida como La Fama, ¿no? Que es el 1854 es cuando se hace la petición, es decir, 40 años antes del surgimiento de la industria tradicional, no pesada, y debido a este auge comercial, ¿no? Ya hay un ensayo de industrialización importante, ¿no? En Santa Catarina, que después se va a disparar exponencialmente, ¿no? Ese sería y en no, remarcaría algo que también anunciamos un poco, que no es visible. O sea, regularmente se explica este periodo como el surgimiento de los bancos, casas comerciales, el aprovechamiento de la coyuntura de la guerra de Estados Unidos, del norte contra el sur, ¿no? Y el poder de los caudillos. Pero hay una cuestión también a remarcar, que el principal cultivo de Nuevo León en la época colonial, la caña de azúcar, en este periodo va a tener también un papel importante, porque lo que más se comercia antes de que surja la industria es piloncillo. O sea, el producto de la caña de azúcar es aguardiente y piloncillo, y lo que más comercian las casas comerciales locales, tanto hacia la frontera como hacia los puertos, como hacia incluso hasta Nuevo México, son cargas de piloncillo, no azúcar, ¿no? Entonces, detrás de la industrialización, digamos que parte importante de la industrialización es un producto agropecuario que tiene una larga data, ¿no? Sí, y que regularmente no aparece como referido, ¿no? También aquí habría que mencionar que esta migración de las que les hablé, que se da en este periodo en gran escala, que de hecho ya mencionamos, una característica de la zona es la migración en distintos periodos, incluso hasta el presente, ya sean migraciones vecinales de estados vecinos o nacionales. Aquí se acentúa, no crece. Va a crecer más durante el periodo de la época de Bernardo Reyes, pero hay mucha gente que llega, por ejemplo, maestros artesanos, constructores, tipógrafos, artistas, hay poetas caribeños, escritores. O sea, Monterrey empieza a crecer y a convertirse en una capital urbana, ¿no? En expansión, previo incluso a la industrialización, una ciudad importante, ¿no? Y bueno, yo creo que, y ese es el punto de acumulación, crecimiento, como un germen que va a permitir la industrialización a finales del siglo, ¿no? Pero ese capítulo pues ya lo vamos a ver la próxima sesión. Ahorita abriríamos pues los comentarios, complementos o dudas, ¿no? Para profundizar algunas cosas del periodo que estamos abordando, ¿no? Así es que hacemos el micrófono abierto para rapear. Sí. Si no, pues sigo cantando yo, ¿verdad? A ver, estamos esperando el beat. El beat, ¿verdad? El fondo ahí. ¿Ningún comentario, pregunta? Coscorrón. A ver, yo. A ver, Laura. Una anécdota o bueno, un comentario de cómo es todo lo que mencionaste, cómo se encaja con las historias que yo me sabía. Ajá. Por ejemplo, en Anáhuac, Nuevo León, que había mucho algodón. Okay. Y había por ejemplo, parte de mi familia viene de Michoacán. Bueno, familia política, o sea, los esposos y la esposa de uno de mis tíos, y decía que ella vino de Michoacán con sus hermanos porque había mucho trabajo para piscar algodón, y en la pisca de algodón fue donde se conoció también mi abuela y mi abuelo. Mi abuela era de Villaldama, mi abuelo de Anáhuac, y mi abuela tomaba el tren, la marrana, para llegar a Anáhuac y piscar algodón, y cuando se acabó el algodón, ella se regresó a Villaldama,
y una anécdota así muy bonita que nos contaba era que ella le mandaba cartas por la gente del tren, que ella iba a la estación de Villadrama y pues mandaba, de hecho tenemos una foto donde, pues no sé, mi abuela se tomó una foto y le puso una carta atrás de la foto y atrás de la foto le puso entregar a Borrado a Borrado Rangel en Anáhuac, Nuevo León, así de que le mandó besos y abrazos. Y ella se la entregaba al señor del tren y en el tren pues ya sabía quién era el señor y iba y le entregaba la foto, ¿no? Y después de eso, cuando ya se juntaron mis abuelos, se regresaron a Anáhuac, pero ahora porque había mucha ganadería. Entonces a mi abuelo le daban de que, oye, pues cuida de todos estos ranchos porque pues había todo este ganado y pesca porque también había mucho que pescar. Y concuerda un poco también con eso que dices, que la gente se tuvo que especializar mucho en la cacería, porque uno de esos tíos, los tíos famosos que mencionaba la familia, era un señor, Juan Rangel, igual que mi papá, que en paz descanse, que le pusieron así en su honor, que no tenía un brazo, y que a pesar de no tener un brazo, era muy bueno disparando la carabina. Y decían que ponía en su muñón la carabina para apuntar y que así disparaba y pues era de los mejores. Y así también que como era muy bueno con la carabina, que era muy bueno pescando y que se metía al río y que así sin un brazo sacaba los bagres o lo que fuera que de las cuevas y cosas así. Entonces, como veo que concuerda muy bien con esas etapas del tiempo que mencionamos, o sea, que se mencionaron lo del algodón, la ganadería y luego como ser expertos en esta onda pues de la cacería, porque pues no, tenían que especializarse, si no, no se podía hacer otra cosa. No había todavía como oficios tan especializados. Y pues sí. Sí, gracias Laura, porque por ejemplo esa parte a mí me interesa mucho como poder, bueno, lo hemos tratado de hacer, ¿no? Es decir, como en una plática como muy coloquial, pero muy cargada de historia, ¿no? Lo que escribes es esto, Ajá. de cómo se acumulan los tiempos en lo que escribes estas personas que cultivando algodón y luego ganadería y luego también eran cazadores y luego llegó la industria y luego eran comerciantes y luego eran Ajá. maestros, es decir, las Y capas. Ujú. son cosas que se fueron heredando, porque por ejemplo mis tíos me platicaban de que ellos de niños, desde que con una aulera les enseñaban pues, a cazar y matar lo que fuera, palomas, gorriones, lagartijas y ratas de monte y cosas así, y que pues cuando mis abuelos no estaban, eso era lo que ellos comían, que mis abuelos los dejaban así como que pues eran 7, 8, y de repente salían a hacer comandas o lo que fuera y los dejaban solos y sabían que pues iban a poder alimentar ya fuera con lo que encontraran en el monte. Claro, yo antes, Laura, bueno, compañeros, remarcaba mucho esto más como de oída, ¿no? Esta de la capacidad, las capacidades que tenía, por ejemplo, esta gente ranchera de la mitad del siglo Uh-huh. XIX, que de alguna manera se heredaron, ¿no? Su transferencia. Esto que tú describes de la persona con un solo brazo, por ejemplo, yo tengo un libro que me parece muy, muy importante, no lo tengo digitalizado, si no se los hubiera pasado. Me parece muy rico porque se llama Campaña y Guarnición, que es un libro que escribió un argentino. Pero este argentino era coronel de un cuerpo militar del Ejército del Norte. O sea, anduvo con los rancheros de acá. Entonces es bien interesante porque cuando uno ve las biografías, por ejemplo, las de Hugo Valdés, pues siempre es el figurón, ¿no? Vidaurri para acá. O sea, es decir, siempre como que las figuras históricas que nos han vendido, pues son los generales, ¿no? Y los caudillos. Entonces uno encuentra muchas historias y referencias a Vidaurri, a Suazo. Yo acabo de conseguir una biografía de Zaragoza que no conocía en 1962 acá en Veracruz, muy completa. Es decir, pues siempre nos presentan a las figuras, pero lo Uh-huh. interesante de este libro, o por ejemplo Luis García, he aprendido mucho con él, que es especialista en el periodo, es que este argentino describe a la tropa, ¿no? Entonces, y es interesante la historia porque está relacionada con, este argentino había participado en la Guerra de Secesión norteamericana. Él era comandante de un cuerpo militar de pardos, o sea, de negros del norte que peleaban pero cuando se acabó la Guerra de Secesión norteamericana estaba enfrente de Matamoros, en Brownsville. Entonces, cuando lo desmovilizan,
escucha que hay un movimiento militar en el norte de México que pelea contra los franceses. Entonces, como era argentino, imagino que era medio loco, que era un militar profesional, porque había sido militar en su patria y lo participó en la guerra de secesión norteamericana. Entonces se viene con los mexicanos y participa. Y describe mucho estos rancheros, ¿no? O sea, no, sí habla de pronto de Vidaurri, pero él en sus memorias habla de la tropa que tenía a su mando, que eran los rancheros de Zaragoza, de Iturbide, de Linares. Y es bien impresionante porque es lo que tú dices, era, dice, bueno, ustedes recuerdan que los cuerpos, por ejemplo, del noreste básicamente hablan de rifleros y cazadores, o sea, hasta el mismo nombre, o sea, el ejército del norte de esta época tiene el nombre de sus estandartes, tienen el nombre de cazadores, ¿no? Y él describe esto, un poco lo que dice, por ejemplo, que estaba en la Ciudad de México, en el sitio de Querétaro, y llegó un inglés con ellos, ¿no? Que se los mandaron a alguien de la Ciudad de México, alguien que tenía contacto con los liberales, les manda un inglés que tenía algún contacto con la realeza inglesa. Entonces el inglés le dice que quiere ir a ver el frente de guerra, ¿no? Un poco como estos turistas que hay ahora revolucionarios, ¿no? Que quieren a ver cómo la viven los latinoamericanos, no me imagino así, pero describe, dice, llegó un inglés que algún conocido de la Ciudad de México liberal, un potentado, nos lo manda a la zona de guerra, dice, y que quiere ver la guerra. Entonces le dice este capitán argentino, dice, pues yo lo mandé a la primera línea de tiradores de élite que eran los cazadores de Galeana, dice. Entonces dice que describe que el inglés se queda sorprendido porque está en la primera línea es el sitio de Querétaro, dice, cualquier cosa que se movía, dice, era tiro y muerte, ¿no? O sea, entonces que el inglés regresa y le dice, mira, esos cazadores de Galeana son casi tan buenos como los mejores tiradores ingleses, ¿no? Es decir, pero describe eso, decir que eran rancheros con una capacidad de tiro excepcional, ¿no? Y entonces era eso por una parte, es decir, todos estos ciclos de cazar, cuidar ganado y luego ser comerciantes o lo que tú dices es bien importante, lo del algodón. Yo mencioné lo del algodón, pero en este contexto de la guerra de secesión,